Nosotros, hermanos, continuamos todavía centrados en el párrafo 5 del capítulo 22 de nuestra confesión de fe, terminando entonces lo que es la temática sobre los elementos de la adoración. Recordemos, hemos visto tres tipos de elementos. Naturales, ¿cuál es? La oración. Elementos comunes, hemos dicho, ¿cuáles? Los basados en la palabra de Dios. Lectura de las escrituras, predicación de las escrituras, oír la escritura predicada, llamémoslo cantar las escrituras. Y por último, estuvimos viendo lo que también son los elementos ocasionales. ¿Y cuáles son estos? Los dos sacramentos que tenemos, el bautismo y la cena del Señor, o como lo estuvimos llamando también, es la palabra de Dios siendo hecha visible para la iglesia del Señor. Esto lo vimos solo desde la perspectiva del principio regulador de la adoración. Es decir, consideramos que son como esos mandatos expresos que Dios ha dejado en su palabra, los cuales forman parte de esa fórmula que hemos llamado la adoración agradable a Dios. Leo de nuevo el párrafo número 5 para refrescarlo y para que de una vez veamos lo que sigue. Dice así: la lectura de las escrituras, la predicación, oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor. Así como la administración del bautismo y la cena del Señor son todo partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia, temor piadoso, y además la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. La semana pasada, por decirlo así, terminamos donde dice cena del Señor. Hoy vamos entonces a abarcar lo que es la última parte de este párrafo, donde se toca, número 1, el deber, que son en sí los elementos de la adoración, o el deber de usarlos a la hora de adorar a Dios, y seguido entonces con lo que llamo un apéndice de otras formas de adoración ocasionales, que son el ayuno y las acciones de gracias. Entonces veamos primeramente, mis hermanos, esta parte, que dice así: así como la administración del bautismo y la cena del Señor son todos partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Que deben realizarse en obediencia a Él. Vamos a detenernos un poco ahí para entender esta parte. La confesión de fe en esta parte lo que nos dice entonces, que estos elementos de la adoración, los que hemos visto, lectura de la Biblia, predicación, oír la Biblia, cantar la Biblia, los sacramentos en sí, son entonces un deber, porque deben realizarse en obediencia a Él. Se entiende entonces, uno, que hay un mandato de Dios para realizarlos, y por otro lado se espera entonces que al ser un mandato hay un deber de cada creyente entonces por obedecer al Señor. Entonces, con esto lo que queremos dar a entender es que la lectura de las escrituras, cuando adoramos a Dios en general, sea privado en nuestros hogares o público en las iglesias, no es algo opcional, es algo que debe hacerse. Ya notemos el deber. Y segundo, en obediencia a Él. La escritura, entonces, leer las escrituras no es una opción para ninguno de nosotros. La predicación, tanto el que predica como los que se exponen a la misma predicación, es lo mismo. No es opcional, sino que es algo que Dios exige y por ende se espera que la iglesia obedezca. Lo mismo con los cantos, tanto en el sentido vertical que le cantamos a Dios o en el sentido horizontal que nos cantamos los unos a los otros. Los cantos no son una excepción en la adoración. Entonces, cuando adoramos a Dios, se espera que le cantemos. ¿Por qué? Desobedecer a Dios es sencillamente pecado. El punto son vinculantes para las criaturas del Señor y en general
todavía más vinculantes para los cristianos. ¿Por qué? Porque está la obra redentora de Cristo como punto o como eje central de toda esa vida de adoración que debemos tener. Por eso la Biblia siempre, sobre todo creo que en el libro de los Salmos es uno donde más toca mandamientos claros como alaben al Señor, cantadle con salterio, cantadle con arpa, cantadle con decacordio, por ese deber que implica entonces usar esos elementos de la adoración, y siempre lo mandan como una orden. Salmo 99:3 lo dice así: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. El mismo Salmo 99, verso 5 lo dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. El punto es, mis hermanos, entonces, es un mandamiento adorar a Dios, y el mismo debe ser adorado como Él lo pide, con lectura de las Escrituras, con oír las Escrituras, con predicar las Escrituras, con cantar las Escrituras, y en general, ligado a las ocasiones del culto de la iglesia, con ver la palabra de Dios por medio de los sacramentos. Por eso la confesión dice, deben realizarse en obediencia a Él. Ahora bien, nuestra confesión también toca no solo el deber de la adoración, sino que también toca cómo debe ser el corazón del adorador. Dice, deben realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Estas cuatro distinciones, veámoslo así, ya las hemos visto en general a lo largo de la serie, así que solo voy a repasarlas brevemente. Número 1 dice, la adoración a Dios debe realizarse con entendimiento, o como Pablo lo llama en Romanos 12, culto racional. La adoración a Dios entonces es ese momento, recordemos, cuando la revelación de Dios viene a nosotros y el corazón, ¿qué hace? Responde ante esa revelación. Y para que el corazón responda, ciertamente el intelecto tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo, pero el punto es, el intelecto está involucrado cuando adoramos a Dios, y por eso Pablo en Romanos 12 lo llama es vuestro culto racional. El raciocinio está involucrado a la hora de la adoración. Para el cristiano no hay nada más racional que eso. Él va, evalúa y sencillamente lo que dice es, nuestro Dios es Dios y debe ser adorado. La adoración entonces es una respuesta que involucra el intelecto del adorador. No es una fe ciega como muchos lo quieren hacer, sino que es una fe en respuesta a la revelación objetiva del Señor. La adoración también, dice nuestra confesión, debe ser con fe. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerca a Dios, parafraseando Hebreos, debe creer que hay un Dios y que se agrada de los que le adoran. Y particularmente cuando hablamos con fe, es una fe que confía ¿en qué? En la mediación del Señor Jesucristo. Fe y confianza es casi que lo mismo cuando digo una fe que confía. Es redundante, pero el punto es, la adoración debe ser con fe, está con la confianza puesta en la mediación del Señor Jesucristo. Y está con la confianza puesta de tal manera que el adorador confía plenamente que lo que él ofrece a Dios, ofrece oraciones, ofrece cánticos, ofrece predicación, ofrece lectura de la palabra de Dios. Todo eso que él le ofrece a Dios, las alabanzas, van mediadas por el Señor Jesucristo, y por eso llegan al trono de Dios y les son agradables. Esta es una de esas formas que el Señor mismo trae como consuelo a nosotros, o trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque a pesar, veámoslo así, yo canto feo, claro, pero por medio del Señor Jesucristo mis cantos llegan y a Dios le suenan lindísimos. No por mi capacidad de afinar o algo, cosa que no tengo, sino porque en Cristo Jesús el Señor nos encuentra preciosos como su iglesia. Y entonces toda adoración que es hecha con fe, como debe ser, es preciosa a los ojos de Dios. También debe ser con reverencia. Y es algo que creo que siempre tratamos de recordar uno en los anuncios del culto.
Y el ejemplo que siempre les doy y no me canso es, recordemos Moisés, cómo fue de reverente. Voy a entrar en suelo santo, se quitó las sandalias, sabía que era sucio. El profeta Isaías, ese nos combina eso de reverencia y temor, como lo dice nuestra confesión, con temor piadoso. ¿Por qué? Porque van de la mano. Isaías estaba ciertamente reverente ante el Señor, pero por otro lado también estaba aterrado, porque él decía, soy inmundo de labios, el Señor me va a matar. La adoración entonces debe ser también con temor. Notemos que nuestra confesión habla de reverencia y habla de temor. Es bueno notarlo, ¿por qué? Porque generalmente cuando, en el contexto general del mundo, y creo que de mucho del cristianismo, cuando se habla del temor a Dios, se dice que es temer a Dios, es reverencia. Se notan como sinónimos. Y veámoslo así, el temor cobija la reverencia. ¿Por qué? Porque el temor muchas veces se puede usar como sinónimo de reverencia, pero no son exactamente lo mismo. Porque el temor claramente también involucra lo que es el miedo. Y cuando hablamos de miedo a Dios es el terror de ¿qué? De que, como muchas veces lo dicen los salmos, tienen una majestad terrible. Ya es algo que causa asombro, que causa terror, que causa pánico. Esa es la idea de ese temor reverente. Ciertamente es reverencia, o ese temor piadoso es reverencia porque hay un Dios que sabemos que es bueno, pero que le demos respeto y nos inclinamos ante Él. Pero por otro lado está ese terror porque es alguien totalmente distinto a nosotros, es infinito, inmenso, todopoderoso, nos tiene en su mano, si hace así nos morimos. Ya tiene que inspirar ese terror de, Señor, no puede ser. Y nos rendimos a Él entonces en adoración. Y ahora bien, además de eso, nuestra confesión cierra ese capítulo con otra parte de algunos elementos, creo que los llamo también ocasionales, o con un apéndice de un par de elementos que no pueden quedarse atrás. Dice también, además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Aquí nuestra confesión toca dos temas muy puntuales: los ayunos y lo que llama acciones de gracias. Veamos brevemente entonces este primero. Uno, debemos tener claro que esto, como al ser un apéndice, va conectado a todo lo demás. Es decir, cuando hablamos de los ayunos solemnes, como lo dice aquí, o humillaciones solemnes con ayunos y acciones de gracias, también deben realizarse con los elementos que acabamos de ver, o con esas actitudes de corazón que acabamos de ver. Se ayuna con entendimiento, se ayuna con fe, se ayuna con reverencia, se ayuna con temor piadoso, con el otro también. A Dios se le ofrecen acciones de gracias. Después vamos a ver un poco más claro qué querían decir los redactores de la confesión con este término. Se dan acciones de gracias a Dios con entendimiento, acciones de gracias a Dios se hacen con fe, se hacen con reverencia, se hacen con temor piadoso. Y lo mismo deben realizarse también en obediencia a Él. Como vamos a ver, los mismos son un mandato que Dios da a su pueblo. Veamos entonces este primero. El ayuno. Dice, además la humillación solemne con ayunos. Entonces, primero hagámonos una pregunta, mis hermanos. ¿Qué es el ayuno? Esta es una de las disciplinas que el Señor Jesucristo ciertamente no dio un mandato tal cual que uno diga ayunen cada tanto tiempo, pero sí es una de esas disciplinas en las que el Señor, Él supone que sus discípulos van a ayunar. ¿Cómo lo sabemos? El Señor en Mateo 6, Él sencillamente le dice a sus discípulos, cuando ustedes ayunen, y cuando ayunéis no seáis como los hipócritas, que andaban en la calle para que los vieran con caras tristes y tú mira, wow, está ayunando. Y el Señor les dice, cuando ustedes ayunen, no sean así. Entonces ahí el Señor está suponiendo que sus discípulos iban a seguir la práctica
del ayuno. Ahora bien, ¿qué es? Veámoslo así. El ayuno es una forma de expresar humillación. Nuestra confesión también lo entiende así, dice, la humillación solemne con ayunos. Es decir, el ayuno es eso que acompaña a la humillación. Cuando alguien se humilla ante Dios, ayuna. Es la idea, la humillación solemne con ayunos. Cuando alguien se humilla ante Dios, entonces, ¿qué hace? Ayuna. Un hermano, leyendo un hermano presbiteriano, él lo definía así. Es santificar un día para el Señor mediante la voluntaria abstinencia de comida, de deleites y de trabajos mundanos, a fin de que el hombre pueda ser profundamente humillado e inclinado a buscar a Dios en oración. Y esa es creo que es la definición más general que uno tiene en mente, y es abstinencia de comida. Este hermano me encanta cómo lo da, porque como va involucrada con la humillación siempre tiene que ver con tristeza, con dolor. Cuando alguien ayuna no anda alegre, no anda de fiesta, sino que va ligado a la humillación. Cuando alguien está triste, ciertamente no tiene ganas de deleites, de trabajos mundanos, como lo llama este hermano, sino que está decaído, veámoslo así, está profundamente humillado. Entonces este hermano decía, lo cito nuevamente, es santificar un día para el Señor mediante la voluntaria abstinencia de comida, de deleites y de trabajos mundanos, a fin de que el hombre pueda ser profundamente humillado e inclinado a buscar el rostro de Dios en oración. Entonces, esto es como una forma de adoración también, que se usa en ciertas ocasiones. Aquí la diferencia es que, a diferencia de estos ocasionales que habíamos visto, como el bautismo y la cena del Señor, estos elementos ocasionales están relacionados al culto público de la iglesia. Mientras que el ayuno y las acciones de gracias pueden ser tanto públicos como privados. Digamos, estos son como un árbol que se abren tanto a lo público como tanto a lo privado. Y ciertamente son una forma de oración. Abstenernos de alimentos de manera solemne, recordemos, van acompañados de fe, van acompañados de entendimiento, van acompañados de reverencia, van acompañados de temor piadoso. Es una forma entonces de adoración que nos recuerda, uno, que somos débiles, nos recuerda que somos frágiles, al punto que si no comemos sencillamente sabemos que nos vamos a morir. Son ese recordatorio de esa fragilidad humana. Y esa fragilidad humana tiene que traer a nuestra mente lo mismo que trajo a la mente del Señor Jesucristo. Cuando Satanás lo tentaba, el Señor ayunando, ¿qué era lo que tenía en su mente? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta humillación, llamémoslo así, ayuno, veámoslo como un sinónimo de humillación, y esta humillación que hacen los cristianos, que el Señor Jesucristo se espera que hagamos, debe ser algo que traiga a nuestra mente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A diferencia, mis hermanos, de que actualmente creo que es una palabra que está muy de moda, ayunos, que generalmente llamado ayuno intermitente, u otras formas que son meramente para dieta, y generalmente entre los no creyentes son con fines carnales de, mira, hace ayuno de tantas horas, ¿para qué? Para verte bien. Por lo general, estos ayunos que nos muestran nuestra confesión, deben ser usados de una manera santa y religiosa. Es decir, están enfocados en usos para Dios. Y en ese sentido, de esa manera santa y religiosa, podemos diferenciarlo de los ayunos que generalmente hacen los mundanos. Y ciertamente lo hacen. Uno, hacen ayunos para verse bien corporalmente. Incluso creo que el secularismo en general hace ayunos de cualquier cosa. Por ejemplo, y son ese tipo de ayunos públicos combinados o convocados por las autoridades civiles, como cuando, por ejemplo, a mí no se me olvida
invitan a todos a que hagan un ayuno de electricidad para salvar el planeta y apague la luz de su casa, no use nada durante una hora. Y la gente está triste. ¿Por qué? Porque se abstiene de esos placeres de ver partidos, de ver cosas de entretenimiento, pero lo hacen con un buen fin para ellos, que es salvar el planeta. Ese es un tipo de ayuno secular, como el mundo también ayuna, y ciertamente lo hace con un fin religioso de fondo. ¿Por qué? Siguen la voz de su líder, le dicen amén, fuera luces. Ahora bien, el ayuno cristiano tiene dos partes, una interior y otra exterior. Esta segunda aflige el cuerpo. La falta de alimentos aflige el cuerpo. Pero hay otra parte interior y es la aflicción del alma. El cuerpo afligido, mis hermanos, ¿qué debe hacer? Llevarnos entonces a suplicar a aquel Dios que da el pan de cada día. Y ahora sí, el alma afligida, ya esa alma afligida que expresa entonces esa aflicción mediante el ayuno, es ese objeto de la misericordia de Dios. Isaías 66:2 lo dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Como lo ven, ¿a quién mira el Señor? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Entonces, el que tiene su espíritu humillado se convierte así en receptor de la misericordia de Dios. Al altivo, el Señor lo rechaza, pero el que está humillado delante de su presencia, entonces dice: miraré. Es objeto del ojo misericordioso de Dios. En cuanto al ayuno, entonces también tengamos claro que hay dos tipos: públicos y privados. Los públicos son aquellos que son convocados por los líderes del pueblo de Dios. Tenemos los ejemplos del Antiguo Testamento, cuando reyes, sacerdotes o profetas convocaban al pueblo a ayunar por motivos muy particulares. ¿Por qué motivos? Como para no entrar en mucho detalle, veámoslos así. ¿Por qué motivos debemos ayunar? Cuando haya, lo llamo la providencia más que ordinaria. Hay una providencia ordinaria de Dios en las que estamos día a día todos, pero en eso ocurren cosas N o X que se salen de eso ordinario. ¿Y qué pasan? Traen aflicción. El Señor, entonces, ¿qué viene? Por esas providencias fuera del ordinario, trae aflicción a nuestras almas. ¿Cómo debe responder el cristiano ante esas aflicciones? Con ayunos solemnes. ¿Por qué? Porque miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y ante eso es una de las formas. Situaciones extraordinarias. Ahora, no solo pueden ser aflicciones, pueden ser acciones de gracias, pueden ser tomas de decisiones fuera de ese patrón ordinario. Y en sí, tenemos ayunos públicos y privados. Los ayunos públicos que vemos en la Biblia son esos en el Antiguo Testamento, donde los líderes convocan al pueblo. Incluso los profetas, ¿qué le decían a los líderes de Israel? Convocad ayuno. Ya, los que tenían la potestad dice: convoquen ayuno porque viene el juicio del Señor. Deben estar ayunando y no de fiesta. En el Nuevo Testamento vemos a iglesias ayunando, por ejemplo, cuando algo fuera del ordinario, cuando enviaron a Pablo y a Bernabé como misioneros. Con ayunos impusieron sus manos y los enviaron de misioneros. En Hechos 14 también, cuando había algo fuera del ordinario, Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Algo fuera del ordinario, no todos los días se ordenan ancianos en las iglesias, es algo de suma importancia, habiendo orado con ayunos, es decir, habiendo orado humillados ante el Señor, contritos de espíritu: Señor, danos ancianos. Lo hacían con ayunos.
Hay momentos incluso donde los ancianos de una iglesia pueden hacer el llamado a la membresía, a ayunar por determinadas situaciones. Y esto, mis hermanos, debemos verlo así. Son esas formas donde entonces Dios trabajaba o trabaja poderosamente en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque el ojo de Dios está sobre aquel que se humilla. ¿Y cuándo entonces podemos hacerlo? Cuando obre esa providencia fuera del ordinario, donde Dios traiga situaciones a nuestras vidas. Ahorita di unos ejemplos. Cuando hay aflicción, ayuna. Cuando hay luto, David ayunó cuando ¿qué? Cuando Saúl murió. Cuando estaba triste también porque murió el hijo que tuvo con Betsabé, ayunó. El Señor Jesucristo, de hecho, Él dejó claro sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Por qué? Si están de fiesta, si yo estoy en medio de ellos, vendrá tiempo que cuando yo no voy a estar presente con ellos, ayunen. Cuando venga esa tristeza. Y esta es una de esas disciplinas también, mis hermanos, que podemos llamarla como la disciplina olvidada. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarla, literalmente. Uno, por las comodidades de esta vida, porque es más cómodo comer. Uno, por las cosas que creo que se nos han enseñado mucho, y digo enseñado de manera que nos lo promocionan como lo normal. No solo de pan vivir el hombre, que el Señor nos dio la comida como una necesidad, pero actualmente en nuestra era, muchas personas, y creo que muchos de los que estamos aquí, a veces el comer ya no es una necesidad porque todos tenemos comida y no estamos pensando en qué vamos a llegar a comer ahora. Y creo que la gran mayoría de nosotros, diría que el 100%, pero teniendo dudas, voy a decir el 99%, estamos totalmente seguros de que vamos a almorzar. ¿Y a qué voy con esto? Que llegamos al punto que comemos por placer, ya no tanto por necesidad. Y cuando comemos por placer, ya eso de dejar de comer todavía se nos vuelve más complicado, porque están esos placeres de la carne que nos atan. Entonces, creo que esa es una de las cosas que nos ha perjudicado mucho a nosotros los cristianos y nos ha hecho olvidar esta disciplina del ayuno. Para resumir, hermanos, y ir terminando. Uno, se espera que los cristianos ayunen. Es decir, que nos abstengamos de alimento y que expresemos nuestra humillación con esa solemnidad al Señor. ¿Cómo? Estoy triste, estoy humillado, estoy agobiado. Entonces, ¿qué hago? Me abstengo de alimentos. ¿Para qué? Para buscar el rostro del Señor. Aflijo mi cuerpo voluntariamente. Aflijo mi cuerpo, ya que mi alma también está afligida. Aflijo mi cuerpo entonces y voy a buscar el rostro del Señor. Sin olvidar de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.